Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí. Estoy compartiendo la pantalla. Y en la anterior clase estábamos hablando acerca de las hipótesis de diseño, ¿verdad? Decíamos que existen distintas hipótesis, tanto para el análisis como también para el diseño, en este caso, de los elementos del hormigón armado. Ya habíamos visto algunas hipótesis, como por ejemplo la adherencia perfecta entre el acero y el hormigón, también que toda la tracción la resiste el acero, ¿no? Habíamos visto la ley de Navier, que las secciones planas permanecen planas durante y después de la flexión, lo que implica deformaciones unitarias proporcionales a su distancia al eje neutro. También esta de acá, ¿no? Y hemos quedado ahí. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar desde acá. Otra hipótesis de diseño es la siguiente. Fíjense qué nos dice aquí, que una vez que el acero alcance el esfuerzo de fluencia, es decir, que F sub S, que F en la normativa es esfuerzo o tensión, y S representa a steel en inglés, que es acero, ¿no? Entonces el esfuerzo del acero, cuando es igual al esfuerzo de fluencia, el diagrama esfuerzo de formación del acero es completamente horizontal. No existen esfuerzos en el acero mayores que Fy. Dice, ¿qué nos dice esta hipótesis de diseño? Nosotros habíamos visto el diagrama tensión de formación que tiene el acero y tiene una forma un tanto parecido a esto, ¿verdad? Ahí. Decíamos que había una zona elástica, esta es la zona elástica, luego teníamos toda una zona inelástica, ¿no? Pero esta zona inelástica también se dividía en tres zonas, que era la plastificación, el endurecimiento, ¿no? Y la estricción. Y la estricción hasta que finalmente llega a este punto y rompe, ¿verdad? Este es el comportamiento real que tiene un acero. Sin embargo, ¿qué nos dice la hipótesis de diseño? Que una vez que el acero alcanza el esfuerzo de fluencia, entonces, ¿cuál es el esfuerzo de fluencia? Es de que este es el esfuerzo de fluencia, este valor de aquí será Fy, ¿no? Este es el eje de las deformaciones unitarias y este de los esfuerzos. Entonces, una vez que el acero alcanza la tensión de fluencia, el diagrama esfuerzo de formación del acero es completamente horizontal. Quiere decir que se vuelve un diagrama completamente horizontal. Y no existen esfuerzos mayores que Fy. Quiere decir que todo esto que está acá, es decir, todo esto que está acá, que es mayor que Fy, llegamos hasta este punto máximo de esfuerzo, último en el acero, pero todo esto prácticamente se desprecia. ¿Bien? Y nos vamos a quedar simplemente con un diagrama que tiene dos líneas, ¿no? Una inclinada y otra completamente horizontal cuando alcanza Fy. Y esto nos sirve principalmente para, por ejemplo, cuando hacemos diseño de secciones doblemente armadas, ¿no? Para saber cuál es el esfuerzo que tiene el acero a compresión, o también para el diseño de columnas, ¿no? Justamente para lo mismo, cuál es el esfuerzo que tienen los aceros que están comprimidos. Bien, entonces vamos a despreciar esto. Por lo tanto, ¿cómo será nuestro diagrama? Simplemente dos rectas, como podemos ver acá, ¿no? Una la zona elástica y otra la zona inelástica, y no existen esfuerzos mayores que Fy. Si en algún cálculo que hagamos nos da un esfuerzo de Fy mayor que la tensión de fluencia que estemos tomando para ese caso, entonces debemos despreciar. ¿Ven? Esto era, fíjense, un diagrama, decíamos, un diagrama real, ¿no? Y este es el diagrama idealizado, simplemente en dos rectas. Esta es otra hipótesis de diseño. Sabemos que eso no es verdad. Luego de plastificar, hay un incremento de resistencia, un endurecimiento y una estricción. Pero vamos a despreciar prácticamente todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Otra hipótesis de diseño nos dice que la deformación unitaria última en el hormigón es de 3 por 1000 en el instante de la falla, ¿no? Epsilon sub Cu, esta es la nomenclatura que maneja la norma también, ¿no? Comúnmente se tiene, por ejemplo, así, epsilon U, en fin, pero vamos a manejar lo que dice la norma. Epsilon sub Cu, epsilon es deformación unitaria, eh, eh, y vale, el subíndice C hace referencia al concreto, que es al hormigón, U, que es última en el instante de la falla, es decir, cuando falla el hormigón, vale 3 por 1000. Eso es lo que nos dice la hipótesis de diseño.
Si nosotros vemos, como veíamos en los distintos materiales, hemos visto también una gráfica similar, este es el diagrama esfuerzo-deformación del hormigón, ¿no? Aquí tenemos las deformaciones unitarias y aquí los esfuerzos. ¿Y qué podíamos observar acá? Que tenemos distintas curvas, pero aquellos materiales que tienen poca resistencia, veíamos que se deforman demasiado, ¿no? Esta es su deformación unitaria. Y mientras vamos nosotros incrementando la resistencia, entonces la deformación va disminuyendo. ¿Bien? La deformación va disminuyendo. Y fíjense, hasta llegar a hormigones de alta resistencia, entonces esto también va disminuyendo. ¿Bien? Entonces, pasaba esto en el hormigón, también en el acero y en la gran mayoría de los materiales, ¿no? Resulta que aquellos que resisten mucho tienen poca capacidad de deformación, tienden a tener un comportamiento frágil, a romperse fácilmente. Pero aquellos que resisten poco, entonces tienden a deformarse más. Pero fíjense, si nosotros haríamos un análisis de cada uno de los hormigones, vamos a ver que están todos alrededor de 3 por 1000. Un poco más o un poco menos, pero alrededor de 3 por 1000. Fíjense que en la normativa para diseño directamente se adopta este valor de 3 por 1000 para todos los hormigones. ¿Sí? Vamos a adoptar este valor 3 por 1000, entonces para todos los hormigones, y alrededor de 2 por 1000 hasta alcanzar su máxima resistencia, es decir, la resistencia característica, ¿no? Esto sabemos que no es verdad, va dependiendo de la resistencia del hormigón, tendrá un poco más o un poco menos de deformación unitaria. Sin embargo, como hipótesis de diseño nos vamos a quedar. En todos los casos, la deformación unitaria del hormigón será 3 por 1000. ¿Bien? Entonces esto ya lo tenemos prácticamente como dato, ¿sí? Donde siempre vamos a usar este valor. Y aquí también la principal diferencia, por ejemplo, con la filosofía europea, ¿no? Ya que en la filosofía europea generalmente se permite deformaciones un tanto mayores, ¿no? Se idealiza hasta 3.5 por 1000, por ejemplo. ¿Bien? Ahí está. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con las deformaciones en el acero, en el instante de la falla, ¿no? Del elemento? Fíjense que ya tenemos la deformación unitaria del hormigón en el instante de la falla, 3 por 1000. Ahora, ¿cuál es la deformación unitaria del acero, ¿no? Resulta que para el acero nosotros debemos analizar distintos casos, ¿no? Voy a volver atrás, voy a dibujar aquí el diagrama tensión-deformación del acero, ¿no? Ya idealizado entonces en dos rectas, ¿bien? Y este valor hemos dicho que es FY. Entonces, en el acero, y este es el eje de las deformaciones unitarias y este de los esfuerzos. Entonces, en el acero, vamos a poner otro color. Este valor, si este punto de acá es la tensión de fluencia, entonces aquí estará la deformación de fluencia, ¿verdad? La deformación. Para la deformación de fluencia tenemos la tensión de fluencia. Entonces, en el acero, cuando analizamos su deformación unitaria, vamos a tener distintos escenarios. Primero, ¿qué pasa si la deformación unitaria está por acá? Si esta es la deformación unitaria del acero, ¿no? Que es menor a la deformación de fluencia. Luego, ¿qué pasa si la deformación del acero está justamente acá? Si es igual a la deformación de fluencia. Y luego, ¿qué pasa si la deformación del acero está por acá? Es mayor a la deformación de fluencia, ¿no? Fíjense, cuando la deformación del acero es menor a la deformación de fluencia, entonces entramos en la gráfica, cortamos, por lo tanto la tensión en el acero, ¿cuánto va a ser? Menor a la tensión de fluencia. ¿Bien? Porque estamos en la zona elástica, si va incrementándose la deformación, va incrementando también la tensión, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando la deformación del acero es exactamente igual a la deformación de fluencia? ¿Cuánto vale la tensión? La tensión del acero será exactamente igual a la tensión de fluencia también, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el tercer caso? Cuando la deformación del acero es mayor que la deformación de fluencia, entramos en la gráfica, cortamos y resulta que la tensión del acero también es igual a la tensión de fluencia. Entonces, estos casos son los que vamos a analizar, ¿bien? Entonces, ahora sí, eso lo tenemos acá. Fíjense, el primer caso decíamos, ¿qué pasa cuando la deformación del acero es menor que la deformación de fluencia?
veíamos que la tensión en el acero también es menor que la tensión de fluencia, ¿no? En ese caso, fíjense que el elemento va a tender a tener una falla por compresión, como nos dice acá. El acero no ha alcanzado su tensión de fluencia, no ha alcanzado a fluir, no ha alcanzado a estirarse, no ha alcanzado a deformarse, ¿no? Prácticamente está en una zona elástica. Quiere decir que el acero está, podríamos decir, completamente tranquilo, ¿no? Pero ¿quién es el que va a alcanzar y va a llegar a su agotamiento? En este caso va a ser el hormigón. Bien, entonces, en este caso, en este escenario, en este primer caso que estamos analizando, el acero no llega ni siquiera a su tensión de fluencia. ¿Por qué ocurre esto? Muchas veces porque existe gran cantidad de acero, ¿no? Existe mucho acero, y está tan tranquilo que ni siquiera llega a su tensión de fluencia, entonces el que falla es el hormigón. O el acero es de alta resistencia, también resiste mucho, entonces no alcanza a fluir, y el que falla es el hormigón, ¿no? Entonces, en este caso, no existe una cantidad de acero controlada, ¿no? Dice, es una falla por compresión, el acero no alcanza a ceder, no alcanza a fluir en el momento de la falla. A esta falla por compresión se la conoce también como falla frágil, ¿no? La falla frágil es la falla que jamás se espera en el hormigón, ¿no? En un elemento de hormigón armado que vayamos a diseñar, cualquiera que sea, nunca debería tener una falla frágil. ¿Qué características tiene la falla frágil? Dice aquí, se inicia por aplastamiento del hormigón, es decir, que el hormigón es el que revienta. Son repentinas, falla el hormigón, el acero no ha cedido, el acero no ha fluido, ¿no? Prácticamente, ¿quién es el que falla el hormigón? Es similar, por ejemplo, todos nosotros ya hemos hecho ensayos de rotura de probetas cilíndricas, ¿no? En laboratorio, esto en tecnología del hormigón, en cualquier proyecto. Tenemos las probetas, las llevamos a una prensa hidráulica, sometemos a una carga de compresión axial hasta que la probeta rompe, ¿verdad? Para determinar su curva de tensión de formación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esa falla que nosotros vemos ahí en el ensayo de compresión axial, cuando la probeta revienta, justamente es la falla frágil, ¿no? Esa es la falla frágil. Cuando no observamos nosotros grandes deformaciones en el hormigón, no vemos que se esté deformando, que se esté pandeando la probeta, no observamos prácticamente nada. Obviamente existe deformaciones tanto longitudinales como transversales, como habíamos visto para el coeficiente de Poisson, pero son imperceptibles a simple vista. Entonces, ante esta carga excesiva, el elemento llega a su agotamiento y revienta, ¿no? El hormigón revienta. Esa es la característica de una falla frágil. Imagínense que ocurra eso en algún elemento estructural donde se encuentren ustedes en este momento, ¿no? En su domicilio, en algún lugar, en su trabajo, en su oficina, y de repente revienta una columna, ¿no? Esa es una falla frágil. Suele ocurrir fallas frágiles cuando se tiene grandes acciones, grandes cargas, como por ejemplo una acción sísmica, ¿no? En ese caso, fíjense cómo los elementos, al ser sometidos a esfuerzos muy grandes, revienta el hormigón, ¿eh? Y si revienta el hormigón, si falla una columna, automáticamente toda la carga que recibía esa columna es redistribuida a los elementos aledaños. Y estos ya podrían fallar también, ¿no? Y podría venir un colapso. Entonces es muy peligroso la falla frágil. Jamás debería fallar un elemento debido a la falla frágil. Ahora, bien, ahora el siguiente caso. Seguimos avanzando. ¿Qué pasa cuando la deformación unitaria ahora del acero es exactamente igual a la deformación de fluencia? Habíamos dicho, ¿no? Resulta que entonces la tensión en el acero es igual a la tensión de fluencia. ¿Bien? En este caso, la conocemos como falla balanceada, ¿no? Justamente cuando llega a su tensión de fluencia, ¿no? En ese caso ocurre la falla, ¿no? Ocurre la falla. Que nos dice acá, ocurre la falla en el instante en que el acero empieza a ceder. Fíjense, aquí voy a dibujar mucho más pequeñito la curva de tensión de formación, ¿no? Del acero. Entonces estamos diciendo, el acero ha alcanzado esta deformación, ¿no? La deformación del acero, justamente la deformación de fluencia,
Por lo tanto, la tensión del acero es la tensión de fluencia, Fy. ¿Qué pasa cuando el acero alcanza esta tensión? Comienza a fluir, entra en la zona inelástica, comienza a fluir, comienza a ceder, comienza a plastificarse, es decir, se va a deformar, etcétera, etcétera. Estamos ya cuando entra en toda esta zona, el acero comienza a trabajar. Pero todavía no hemos entrado a esta zona, ¿no? Solamente hemos llegado a este punto de aquí, ¿no? A este punto de aquí, que es la deformación de fluencia. Entonces, en ese instante, el acero empieza a ceder, empieza a fluir, ¿no? No ha fluido, no ha cedido, no se ha deformado excesivamente todavía. Simplemente en este punto empieza a ceder. En ese instante en que el acero empieza a ceder, se conoce como falla balanceada. ¿Bien? Dice, entonces, de ahí para adelante, de esta zona para adelante, entonces nosotros ya tendremos otro comportamiento muy distinto al primero, ¿no? Ahora, el tercer caso, decíamos, ¿qué pasa cuando la deformación unitaria del acero es mayor que la deformación de fluencia? Entonces, si la deformación es mayor que la deformación de fluencia, podríamos decir que la tensión es mayor a la tensión de fluencia, ¿no? Pero por hipótesis de diseño ya hemos dicho que no hay tensiones mayores que la tensión de fluencia. Entonces, simplemente nos quedamos, al igual que en el anterior caso, ¿no? Que la tensión del acero es igual a la tensión de fluencia porque el diagrama es completamente horizontal. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos por aquí? Estamos diciendo, ¿no? Cuando la deformación del acero es mayor que esta deformación de fluencia, entonces estamos por acá, la tensión del acero sigue siendo la tensión de fluencia, pero en este caso el acero ya ha cedido significativamente, ya ha fluido, ya se ha deformado, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Fíjense, este caso se conoce como falla por tracción, donde el acero cede significativamente, ¿no? El acero fluye, el acero se deforma, y para eso está colocado el acero, para que trabaje y llegue a su agotamiento, para que se deforme excesivamente, ¿no? Para que se estire, para que resista los esfuerzos, y no para que se quede aquí en una zona elástica donde ni siquiera ha cedido en el primer caso, ¿verdad? Entonces, en este tercer caso, dice el acero cede significativamente antes de que ocurra la falla. Como estamos hablando de una falla por tracción en el acero, este tipo de falla se conoce como falla dúctil. ¿Bien? A diferencia de la falla frágil que habíamos visto acá, la falla dúctil tiene otras características muy distintas. Ya no se inicia por aplastamiento del hormigón, es decir, que no va a reventar el hormigón. Se inicia por fluencia del acero, ¿no? Es decir, que es el acero el que se está deformando excesivamente. El acero cede antes de que ocurra la falla. La cantidad de acero es controlada, ¿no? La cantidad de acero es controlada. Bien. Bien. Fíjense que en este caso, entonces, el acero cede significativamente. Quiere decir que el elemento se va a deformar excesivamente. Si el acero se va a deformar excesivamente, el elemento, también una viga, por ejemplo, va a presentar grandes deformaciones. Y si tiene grandes deformaciones, entonces nosotros vamos a poder percatarnos, vamos a poder ver a simple vista que un elemento está llegando a su agotamiento. Eso va a permitir que podamos intervenir, que podamos reforzar, que podamos reparar, que podamos evacuar, ¿no? Antes de que ocurra la falla. Entonces, por eso es importante prever en los elementos una falla dúctil y no así una falla frágil, ¿no? Todavía en el diseño a flexión nosotros podemos controlar esto, ¿no? Vamos a ver luego cómo poder controlar esto. En el diseño a flexión, prácticamente nosotros vamos a dotar del elemento un comportamiento dúctil. Vamos a diseñar el elemento para que tenga un comportamiento dúctil y no así un comportamiento frágil. Pero en el diseño a corte, por ejemplo, u otra solicitación, ya no podemos controlar esto, ¿no? La falla por cortante es una falla frágil. La falla por cortante es cuando revienta el hormigón. Entonces, prácticamente, si no podemos controlar, hemos dicho que vamos a evitar esto, entonces lo que debemos hacer es evitar que este tipo de falla ocurra en los elementos de hormigón, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es el comportamiento dúctil, no? Hemos hablado de ductilidad y vamos a hablar mucho de ductilidad,
Fíjense, aquí nos dice una sección cuya falla inicia por fluencia del acero tiene mayor capacidad de deformación o rotación, es decir, tiene un comportamiento dúctil. ¿Y qué es la ductilidad? La ductilidad no es más que la capacidad que tiene una estructura o elemento estructural de incursionar en el rango inelástico de deformaciones y presentar grandes deformaciones sin pérdida apreciable de su capacidad resistente. Bien. Las estructuras dúctiles disipan energía. En zonas sísmicas, cuando se realizan, ¿no?, diseños sismo resistentes, se busca siempre estructuras que disipen energía, ¿no?, que sean capaces de absorber la energía y no romper, sino transmitir a los elementos aledaños hasta las fundaciones y de esta manera al suelo y se disipó la energía. ¿Bien? Entonces, ¿qué buscamos nosotros en las estructuras? Ductilidad, que tengan esa capacidad de deformarse excesivamente, pero sin pérdida apreciable de su capacidad existente. Que se deformen sin colapsar, ¿no? Perderán un poco de capacidad, sí, pero no van a colapsar. ¿Bien? Entonces, queremos estructuras dúctiles, estructuras que se deformen mucho y que resistan mucho y que se deformen mucho, ¿no? Entonces hay que buscar ahí un equilibrio en la ductilidad. Ahora, en función a esto que acabamos de ver, en la norma se presenta distintas secciones controladas, ¿no? Nos habla de cómo vamos a controlar las secciones en hormigón. Nos dice que las secciones controladas del hormigón se clasifican en tres tipos. Primero, el inciso A, secciones controladas por compresión. ¿Bien? Las secciones están controladas por compresión cuando la deformación neta a tracción en el acero de refuerzo más deformado a tracción es, y tenemos aquí el límite, nos dice epsilon S menor o igual a epsilon TY. ¿Bien? Epsilon S menor o igual a epsilon TY. Y a la vez el concreto en compresión alcanza su deformación máxima epsilon CU 3 por 1000. Esto ya lo sabemos por hipótesis de ensayo, ¿no? Entonces aquí tenemos un límite. Cuando la deformación del acero es menor o igual que la deformación de fluencia, epsilon TY, la sección está controlada por compresión. Eso es lo que nos dice la norma. ¿Bien? Entonces tenemos aquí un límite. Luego, el inciso B dice secciones controladas por tracción. Las secciones están controladas por tracción cuando la deformación neta a tracción en el acero de refuerzo más deformado a tracción es, desde que aquí tenemos otro límite, ¿no? Continúa acá, dice la deformación del acero cuando es mayor o igual a epsilon TY más 3 por 1000. Epsilon TY es la deformación de fluencia, ¿no? ¿Cuánto vale epsilon TY? Vale FY sobre ES, ¿no? Es decir, voy a poner aquí, epsilon TY vale FY sobre ES, ¿no? Si hacemos un cálculo, por ejemplo, si FY vale 420 megapascales, ¿no?, la tensión de fluencia de un acero, ES, que es el mol elasticidad del acero, vale 210.000 megapascales, fíjense que dividiendo esto nos da 0.002, ¿no? 0.002, es decir, 2 por 1000. Obviamente va a depender de qué FY y qué módulo de elasticidad del acero estemos usando, ¿no? Pero es alrededor del 2 por 1000, serán decimales más, decimales menos. Entonces, este límite de aquí arriba, ¿cuánto vale? 2 por 1000. Y este límite de acá abajo valía 2 por 1000 más 3 por 1000, es decir, que está alrededor del 5 por 1000, ¿no? Fíjense que las secciones controladas por compresión, entonces cuando la deformación del acero es menor que el 2 por 1000, y la sección controlada por tracción es cuando la deformación del acero es mayor que 5 por 1000, mayor o igual que 5 por 1000 aproximadamente, ¿no? Ya vuelvo a repetir, va a depender de estos valores. Bien, fíjense, ahí ya tenemos entonces dos parámetros para poder determinar cómo está controlada nuestra sección. Al mismo tiempo que el hormigón a compresión alcanza su deformación máxima epsilon CU de 3 por 1000, ¿no? Lo mismo que aquí, y eso ya lo sabemos por hipótesis de diseño. Ahora, ¿qué pasa cuando el hormigón está, cuando la deformación del acero está entre el 2 por 1000 y el 5 por 1000, ¿no? En este caso tendremos secciones en transición. Entonces, entrarán en una zona de transición, de la transición de la sección controlada por compresión a la sección controlada por tracción. Las secciones están en una zona de transición entre las secciones controladas por compresión y las secciones controladas por tracción, cuando la deformación neta a tracción del acero de refuerzo extremo traccionado está comprendido entre epsilon TY y epsilon T, ¿no? Que epsilon T no es más que todo este límite de aquí. Bien.
Aquí está lo que valía epsilon TY, FY sobre ES, ¿no? Que es la deformación unitaria de fluencia, y epsilon T, que menciona aquí, no es más que epsilon TY más 3 por mil. Todo eso que acabamos de revisar y de ver, fíjense que se puede ver claramente en esta gráfica de aquí abajo. Aquí tenemos una gráfica con el eje horizontal, este es el eje horizontal. Aquí tenemos la deformación unitaria del acero, y en el eje vertical tenemos el factor phi de reducción de resistencia. ¿Ven? Este factor phi. Y tenemos la siguiente gráfica. Por ejemplo, vamos a dibujar esta gráfica que está aquí. Fíjense que tenemos aquí unos límites, este y este de acá, y justamente esos límites son los que hemos visto anteriormente. Este límite de aquí es epsilon TY, que vale alrededor de 2 por mil, y este otro límite de aquí es epsilon TY más 3 por mil, ¿no? Es decir, que vale alrededor del 5 por mil. Entonces, nosotros entramos en esta gráfica con la deformación unitaria del acero más traccionado, y si estamos por acá, si nuestra deformación está por acá, menor a este valor, la sección estará controlada por compresión. Ahora, si entramos en la gráfica y nuestra deformación está por acá, entre 2 por mil y 5 por mil, estaremos en una zona de transición, ¿no? Y si nuestra deformación está por acá, mayor al 5 por mil, estaremos en una zona controlada por tracción, ¿no? ¿Para qué nos sirve que la sección esté controlada por compresión, transición o tracción? Justamente para determinar el factor phi. Si nosotros entramos aquí y cortamos la gráfica, el phi vale 0,65. Si cortamos aquí, entramos aquí, cortamos la gráfica, el phi vale 0,90, ¿no? Que es como comúnmente nosotros diseñamos a flexión. Para el diseño a flexión, el elemento debe estar controlado por tracción, ¿no? En el diseño a flexión, el elemento debe estar controlado por tracción. Si está controlado por tracción, el phi vale 0,90, ¿no? Por eso es que nosotros utilizamos en el diseño a flexión el factor phi de reducción de resistencia igual a 0,90. Y si entramos aquí y estamos en una zona de transición, cortamos la curva y debemos determinar cuánto vale el factor phi. Estará entre 0,65 y entre 0,90, ¿no? Ahora, ¿cómo se determina eso? Con esta tabla, fíjense que está aquí. En la zona de transición nosotros tenemos estas ecuaciones, ¿bien? Ya sea si nuestros estribos son espirales, tenemos esto, o si es otro tipo de estribos cerrados. Generalmente estamos en este caso, entonces el factor phi en una zona de transición habrá que calcularlo con esta ecuación, ¿no? Ya conocemos la deformación del acero con la cual hemos entrado, la deformación de fluencia y prácticamente calculamos. Deberá estar entre 0,65 y 0,90. Ahora, vuelvo a repetir, cuando nosotros hacemos el diseño flexión, el elemento debe estar controlado por tracción. Entonces, debemos tener nosotros una deformación unitaria mayor a este límite, ¿bien? Voy a borrar, entonces aquí tenemos prácticamente todos los casos, lo mismo, las ecuaciones, y aquí lo único que nos muestra, fíjense en esta gráfica, es que si nosotros tenemos aquí el eje neutro, este será el eje neutro, ¿no? Este es el eje neutro. Y tenemos aquí en esta sección transversal, tenemos dos filas de aceros, ¿no? Aquí hay una fila de aceros y aquí hay otra fila de aceros, ¿no? Simplemente hay un acero ahí en esa gráfica, pero puede haber una mayor cantidad de aceros, ¿no? ¿Cuál es el acero más traccionado? El más traccionado, si observamos aquí el diagrama, este es el diagrama de deformaciones, aquí la máxima deformación a compresión, que es 3 por mil, y aquí la deformación del acero. Obviamente la máxima deformación a tracción será justamente en el límite del elemento, en la viga, ¿no? Pero sabemos que el hormigón no soporta tracciones, entonces debemos colocar acero, y no podemos colocar el acero aquí, ¿no? No podemos colocar mitad adentro y mitad afuera, la de vibra. Entonces habrá que respetar recubrimientos y el acero estará aquí, y por eso es que el diagrama directamente lo dibujamos hasta ese punto. Entonces, esta es una fila de aceros, esta es otra fila de aceros, ¿no? Cada una de esas filas tendrá su deformación unitaria, esta otra también tendrá su deformación unitaria. ¿Cuál de estas dos es la mayor? Esta de aquí azul o esta de aquí abajo de color verde, ¿no? Es que la mayor deformación es la de color verde, ¿no? Más grande. Por eso es que nos dice que para calcular las deformaciones unitarias debemos tomar en cuenta el refuerzo más cercano a la cara de tracción, es decir, el más alejado del eje neutro. Este es el más alejado. Bien.
para calcular la deformación unitaria siempre debemos hacerlo para el acero más alejado del eje o el acero más traccionado. Bien. Entonces, en función de esto, podemos ver los distintos tipos de fallas en vigas, ¿no? Como hemos visto, falla frágil, falla dúctil. Aquí podemos ver, por ejemplo, una falla frágil. Este es un ensayo a escala real de un laboratorio, ¿no? En este caso es una viga a escala real sometida a cargas puntuales, ¿no? En 10 tercios de su dimensión, de su longitud, y está cargada a 4.900 kilos, ¿no? Y fíjense, se realiza el ensayo y luego se presenta ya la falla. Se puede presentar una falla frágil, ¿no? Una viga sobreforzada donde el hormigón revienta, o una falla dúctil, como dice acá, donde existe ya una gran deformación, ¿no? Entonces se va ensayando de distintas maneras. Ahora entonces los modos de falla de una viga de hormigón: la viga puede fallar de dos maneras, como habíamos visto ya anteriormente. Presentar una falla dúctil, donde el acero de refuerzo se estira debido a los esfuerzos de tracción, de manera que entra en cedencia, produciendo grietas considerables y deflexiones importantes en la viga. El hormigón alcanza su esfuerzo máximo a compresión a una carga un poco mayor que la que produce la cedencia del acero, y la pieza falla. Y esta falla es gradual y está precedida por signos visibles de peligro. Se conoce como falla a tracción o falla por cedencia del acero. Ahí está la falla dúctil, la que ya hemos visto, la que nosotros esperamos, ¿no? La que tenga un comportamiento dúctil, que pueda deformarse excesivamente. Teníamos la otra, la falla frágil. Dice, la otra manera de producirse la falla es si se emplean grandes cantidades de refuerzo o cantidades normales de acero de muy alta resistencia. La resistencia del hormigón puede agotarse antes de que el acero comience a ceder. El hormigón falla por aplastamiento cuando las deformaciones unitarias son tan grandes que destruyen su integridad. La falla a compresión debido al aplastamiento del hormigón es repentina, de naturaleza casi explosiva y ocurre sin previo aviso. Ya sabemos las características de esta falla frágil. Es la que no esperamos, la que va a reventar el hormigón, ¿no? Y por lo tanto se inicia por aplastamiento del hormigón, ¿no? Va a reventar el hormigón. Bien. Bueno, entonces una vez ya analizado esto, los tipos de falla, las secciones controladas, las hipótesis de diseño, ¿no? Vamos a entrar a ver la teoría del diseño que nos presenta la normativa, ¿no? Habíamos mencionado, teníamos dos teorías: la teoría de la línea recta o esfuerzos de trabajo o esfuerzos admisibles, que es prácticamente solo para verificar el servicio. Pero ahora para diseñar, ¿no? Para diseñar el hormigón armado, habíamos mencionado la teoría de rotura. Y la teoría de rotura, que tiene distintos nombres, o diseño por resistencia, o estados límites últimos, ¿no? Y en la norma se conoce como teoría de estado límite de agotamiento resistente, ¿no? Esa es la teoría de rotura y la que nosotros vamos a utilizar para el diseño. ¿Qué dice acá? Que el diseño por rotura se fundamenta en la predicción de la carga que ocasiona la falla del miembro estructural en estudio y analiza el modo de colapso del mismo. Los factores de seguridad son aplicados a las cargas o solicitaciones y las resistencias nominales a los miembros, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos la norma, prácticamente en la norma dice que el diseño se realiza de esta manera, ¿no? Simplemente tenemos esta formulita de acá, donde nos dice que U debe ser menor o igual a phi por Sn, ¿no? ¿Y qué es U? U parte de un análisis estructural. ¿Y qué es phi por Sn? Es la teoría del hormigón armado. Resulta que U es la resistencia requerida y phi por Sn es la resistencia de diseño. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que en esta teoría prácticamente la resistencia requerida debe ser menor o igual a la resistencia de diseño. Y en este caso, entonces, el elemento cumple, ¿no? Ahora, ¿cómo se determina la resistencia requerida? No es más que las cargas o las solicitaciones de servicio afectadas por unos factores de seguridad, que generalmente son factores de mayoración de cargas, ¿verdad? Que son las combinaciones de cargas. Y la resistencia de diseño no es más que la resistencia teórica. Se habla, ¿no? Resistencia teórica o resistencia nominal, ¿no? De ahí el subíndice N. Resistencia nominal o resistencia teórica, es decir, la que nosotros calculamos, ¿no? Teóricamente, afectada por un factor de seguridad también, que es un factor de minoración. Entonces, debemos nosotros determinar justamente esto: las cargas, solicitaciones, los factores que corresponden a cada caso y las resistencias, y cumplir esta ecuación de acá.
Eso tanto para los momentos, ¿no? Como podemos ver acá, momentos vectores, momentos torsores, ¿no? MU debe ser menor o igual a phi por MN, o para corte, el cortante último debe ser menor o igual a phi por cortante nominal, o para fuerzas axiales, ¿no? El axial P sub U menor o igual a phi por P sub N, etcétera, etcétera. Bien, entonces para todos los casos hay que cumplir esta ecuación. Este método, dice la teoría de rotura, toma en consideración el comportamiento inelástico del acero y el hormigón y por lo tanto se estima mejor la capacidad de carga de la pieza. Algunas de las ventajas de este procedimiento son: el diseño por rotura permite controlar el modo de falla de una estructura compleja considerando la resistencia última de las diversas partes del sistema. Algunos elementos se diseñan con menor margen de seguridad que otros para inducir su falla primero. Bien, permite obtener un diseño más eficiente considerando la distribución de esfuerzos que se presentan dentro del rango inelástico. Este método no utiliza el modo elasticidad del hormigón, el cual es variable con la carga. Esto evita introducir imprecisiones en torno a este parámetro. Esto también es muy bueno, ¿no? Ya que hemos visto, ¿no?, la gran variación que existe con el modo elasticidad. Veíamos que en las ecuaciones del código ACI tenemos una ecuación que era 4700 por raíz cuadrada de F'C, y esto nos daba valores muy grandes de modo elasticidad. Y si tomamos nosotros valores muy grandes, veíamos que en realidad vamos a calcular deformaciones muy pequeñas y luego no van a coincidir en obra con nuestras deformaciones y podríamos ahí tener malos resultados, ¿no? Entonces, el hecho de que para el diseño no influye el modo elasticidad es muy bueno, ¿no? Es un parámetro que no lo tomamos en cuenta en este método, en esta teoría de rotura. Sí, para verificar el servicio, verificar deflexiones, ¿no? Pero ese es otro tema. Ahora, para diseño no interviene el modo elasticidad, entonces esto es algo bueno. El método de diseño a la rotura permite evaluar la ductilidad de la estructura también. Este procedimiento permite usar coeficientes de seguridad distintos para los diferentes tipos de carga. La desventaja, bueno, no todo es bueno, pero la desventaja de este método, de usar este método, es que solo se basa en criterios de resistencia. Sin embargo, es necesario garantizar que las condiciones de servicio sean óptimas, es decir, que no se presenten deflexiones excesivas ni agrietamientos críticos. ¿Bien? Con la mejora en la calidad del hormigón y la obtención de secciones cada vez menores, se tiende a perder rigidez e incrementar las deflexiones y el ancho de las fisuras. Por ello, es conveniente usar este método en combinación con otros procedimientos para verificar el adecuado comportamiento de las piezas bajo cargas de servicio. Ahora, ¿cuáles son los factores de seguridad que mencionábamos para aplicar esta teoría de rotura? Se definen dos tipos de factores de seguridad en las estructuras de hormigón armado. Primero, el factor de seguridad a las cargas aplicadas y luego el factor de seguridad a las resistencias, ¿no? Lo que habíamos visto, la ecuación que nos presenta la norma: resistencia requerida menor o igual a resistencia de diseño, que no es más que cargas o solicitaciones por los factores de mayoración, y la resistencia teórica por los factores de minoración. Entonces son estos dos factores de seguridad a las cargas aplicadas y a la resistencia. Bien. Ahora, los factores de seguridad a las cargas aplicadas y a la resistencia del elemento estructural. Veremos primero por qué se introducen estos factores. Fíjense que antes no existían estos factores, ¿no? En la teoría de la línea recta, prácticamente trabajamos con cargas de servicio. Pero luego, en esta nueva teoría, ya se introducen estos factores, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice acá? Que los factores de seguridad para el diseño estructural en el hormigón armado surgen debido a la incertidumbre en el análisis, diseño y construcción de estructuras, las cuales pueden enumerarse de la siguiente manera, ¿no? Fíjense entonces, ¿por qué surgen estos factores? Por la incertidumbre, ¿no?, que existe. ¿En qué cosa? Puede ser análisis, diseño, construcción, ¿no? ¿Qué incertidumbres podemos mencionar? Entre las principales, por ejemplo, que las cargas reales pueden diferir de las supuestas, ¿no? Fíjense que la carga muerta, como nosotros la calculamos con mucha precisión,
porque tenemos las dimensiones de los elementos, tenemos el peso unitario de los elementos, entonces sí se puede calcular con mucha precisión. Pero las cargas vivas prácticamente las adoptamos, ¿no? En función al uso de una estructura. Si tiene un uso, por ejemplo, para viviendas, tendrá un valor; si tiene un uso de oficinas, otro valor; de bibliotecas, otro valor, etcétera, etcétera, ¿no? Un ambiente donde exista gran cantidad de afluencia de personas, otro valor, y así. Entonces, es una carga que nosotros la adoptamos en función del uso. ¿Qué pasa si después de un tiempo cambia el uso, ¿no? Y una edificación que estaba inicialmente concebida eh, para una vivienda, luego puede ser que su uso sea eh, distinto y la carga sea mucho mayor, ¿no? Entonces hay ahí una incertidumbre. Por eso es que aparecen distintos coeficientes, en este caso de mayoración, en función de qué manera se puede calcular la carga. Otra incertidumbre será: las cargas reales pueden estar distribuidas de manera diferente que las supuestas. También es una incertidumbre, ¿no? Bueno, esto ya los softwares nos ayudan bastante, ¿no? Porque se hace prácticamente, si hacemos una modelación en 3 dimensiones, colocamos las cargas, vamos a poder ver las máximas solicitaciones en función a la distribución más desfavorable en los distintos ambientes, ¿no? Pero si lo hacemos de manera manual, ¿no? ¿Cuáles son los lugares donde nos van a presentar las máximas solicitaciones? Y posiblemente luego cambie esto en obra, entonces es una incertidumbre también. Otra es: las suposiciones y simplificaciones inherentes a cualquier análisis pueden resultar en efectos calculados diferentes a los que actúan sobre la estructura. También es una incertidumbre, ¿no? Hemos hecho suposiciones, hemos hecho simplificaciones, las mismas ecuaciones son idealizaciones, ¿no? Son aproximaciones, pero que tratan de acercarnos lo más posible a la realidad. Pero puede haber ciertos valores que pueden diferir de la realidad, ¿no? Entonces es una incertidumbre también. El comportamiento real estructural puede diferir del supuesto, también esto es verdad. Fíjense, siempre se dice, ¿no? Que una estructura se va a comportar como ha sido construida y no así como ha sido diseñada. Nosotros podemos diseñar muy bien, idealizar muy bien en un software, ¿no? De la mejor manera, colocar las cargas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si en el proceso constructivo no garantizamos los empotramientos en los nodos, no garantizamos una correcta ejecución con la resistencia de los materiales, etcétera, etcétera? No colocamos el acero donde corresponde, cumpliendo sus recubrimientos, ¿no? Y pequeñas variaciones ya pueden ir variando su resistencia, y la estructura en general tendrá un comportamiento muy distinto al que ha sido diseñado. Entonces, una estructura no se va a comportar como ha sido diseñada, se va a comportar como ha sido construida, ¿no? Entonces, ahí también hay cierta incertidumbre. Las dimensiones reales de los elementos pueden diferir de las especificadas. Esto también, ¿no? Nosotros encoframos, hormigonamos, retiramos el encofrado, luego se va de una viga, por ejemplo, y luego se va hormigonando la losa, etcétera, etcétera. Pero ¿quién va y verifica exactamente que tengan las dimensiones? Una viga de 30 por 60. 30 de base, por ejemplo, y si tiene 29,5, o si en vez de 60 centímetros de altura tiene 59 centímetros de altura, ¿será que influye ese centímetro? Por más pequeño que sea, va a influir, ¿no? Tiene una menor altura. Cuando veamos las ecuaciones, los ejercicios, vamos a ver que varía o influye mucho la resistencia que tiene un elemento con la altura del elemento, por ejemplo, ¿no? O la base, o la posición del recubrimiento, donde estén los aceros, ¿no? Entonces, estas dimensiones pueden ser distintas y puede generar entonces cierta incertidumbre también. El acero de refuerzo puede no estar en la posición definida, esto otra incertidumbre, ¿no? Como ya hemos dicho, puede ser que no cumpla con los recubrimientos, ¿no? No cumple con los recubrimientos y por lo tanto el acero va a moverse, va a tener otra altura útil y tendrá otros valores, ¿no? Bien. Las resistencias reales de los materiales pueden diferir de las especificadas, esto también es una incertidumbre. Tanto el acero, ¿no? El acero, cuando nosotros lo compramos, si el acero se está comercializando, es generalmente porque
ha pasado ya por un control de calidad, se han ensayado, ¿no?, aleatoriamente distintos aceros y generalmente cumplen con su resistencia y con sus características. Por eso es que lo comercializan y lo venden, ¿no? Entonces generalmente no tenemos mucho problema con el acero. Pero ¿qué pasa con el hormigón? El hormigón nosotros lo preparamos y si no tenemos un control de calidad riguroso, podría tener deficiencias, tener resistencias mucho menores que las que necesitamos, ¿no? Entonces es una incertidumbre también. Existe una probabilidad de falla tanto en la estimación de cargas como en las resistencias de los materiales. Si graficamos la distribución normal de las cargas aplicadas y una distribución normal de las resistencias de los miembros estructurales, cuando las dos se solapan, existe la probabilidad de que una exceda a la otra. Esto se conoce como probabilidad de falla, ¿no? Ahí está, las cargas, las resistencias y la probabilidad de falla. En resumen, reducir la resistencia y mayorar las cargas reduce la probabilidad de falla y el colapso de la estructura. Bien, entonces entraremos a ver cuáles son los factores de seguridad a las cargas aplicadas. Los factores de carga individuales y la manera como se combinan refleja la variabilidad en la magnitud del efecto de la carga individual, la probabilidad de ocurrencia simultánea de diversos efectos de carga y las suposiciones y aproximaciones realizadas en el análisis estructural al determinar las resistencias de diseño requeridas. Las solicitaciones sobre la estructura, sus miembros y nodos para el estado límite de agotamiento resistente U se determinarán con base en las hipótesis de solicitaciones que produzcan el efecto más desfavorable, el cual puede ocurrir cuando una o más solicitaciones están actuando simultáneamente. Es por esto que se utilizan diferentes combinaciones de carga, ¿no? Entonces, los factores de seguridad para las cargas aplicadas prácticamente son las combinaciones de carga, las cuales reflejan un estado de carga que pueda ocurrir a lo largo de la vida útil de la edificación, con distintos tipos de carga actuando de forma simultánea. Estos factores son considerados por las siguientes razones, ¿no? ¿Por qué se introducen las combinaciones de carga? Dice, porque nos llevan las solicitaciones desde las condiciones de servicio, ¿no?, que es un servicio, ya sabemos, la carga en su real magnitud, ¿no?, sin ningún tipo de mayoración, mucho menos, pero nos llevan de estas solicitaciones de servicio hasta las condiciones de rotura consideradas en el diseño. Indirectamente se prevé un margen de carga superior a las previstas debido a las sobrecargas excesivas. El factor asignado a cada carga está influenciado por el grado de precisión con el cual normalmente se puede calcular la carga y por las variaciones esperadas para dicha carga durante la vida de la estructura, ¿no? Eso es importante. Fíjense, el factor que se asigna a cada carga, el factor asignado a cada carga, está influenciado por el grado de precisión con el cual normalmente se puede calcular la carga. Por eso decíamos, las cargas muertas se calculan con mucha precisión, entonces tendrán un factor asignado. Pero las cargas vivas las estimamos en función del uso, tendrán otro factor, ¿no?, porque hay mayor incertidumbre ahí. Y así cada una de las cargas, ¿no? Dice, por esta razón a las cargas muertas se determinan con mayor precisión y son las menos variables, se les asigna un factor de carga más bajo que las cargas vivas. Se pueden multiplicar las solicitaciones de servicio por los factores de carga o multiplicar las solicitaciones resultantes por estos factores. Según el principio de superposición, ambos procedimientos producen el mismo resultado, ¿no? Bueno, podemos aplicar las combinaciones de carga tanto a las cargas, ¿no?, cada una de las cargas muertas, vivas, etcétera, y determinar la carga última. Y con esa carga última, calcular las solicitaciones, ya sea momento último, cortante último, etcétera, o calcular las solicitaciones, ¿no?, con cada una de las cargas, momentos, cortantes y demás, y a estos aplicarles las combinaciones de carga. Prácticamente cualquiera de las dos nos va a dar el mismo resultado porque por este principio de superposición. Ahora, vamos a ver acá, ¿qué nos dice el código ACI? ¿No? Hemos dicho, siempre que aparece este logo en la parte inferior, es lo que nos indica la norma. ¿Qué nos dice el código ACI? El ACI del 2019, ¿no? Sabemos que la última publicación es 2025, pero ¿qué nos dice el ACI del 2019? Por ejemplo, tenemos esta tabla 3 o 531, que son de las combinaciones de carga, y nos dice que la resistencia requerida, U, debe ser por lo menos igual al efecto de las cargas mayoradas de la siguiente tabla. Y aquí nosotros vamos a poder encontrar 7 tipos de combinaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, la primera,
1.4 de D. La carga primaria, D. ¿Qué es D? Esto viene de su nomenclatura en inglés, de la abreviación en inglés. D prácticamente es dead en inglés, que significa muerta, ¿no? La carga muerta. Luego la segunda combinación, 1.2 de D más 1.6 de L más 0.5 de LR, OS o R. ¿No? La carga primaria, L. ¿Qué es L? Life en inglés, que es viva, ¿no? La carga viva, la carga primaria. D, hemos dicho muerta, L viva. ¿Qué es LR? ¿No? LR, Live Roof, en inglés quiere decir carga viva de techo, ¿no? OS, que es S, en inglés Snow, que es nieve, y que es R, Rain, en inglés, que es lluvia. Entonces, tenemos 0.5 de LR, OS o R, ¿no? La siguiente combinación, 1.2 de D, 1.6 LR, SOR, ya sabemos qué es, o una vez L o 0.5 veces W. ¿Qué es W en inglés? Wind. Wind es viento. ¿Okay? Siguiente combinación, 1.2 de D, una vez W, el viento, una vez L, y 0.5 LR, SOR. ¿No? Ya sabemos qué significa cada una de ellas. Siguiente combinación, 1.2 de D, una vez E. ¿Qué es E? En inglés, earthquake, que significa sismo. Una vez el sismo, más una vez L, más 0.2 S, que es snow, nieve. La siguiente combinación, 0.9 de D, más una vez W, que el viento, y la siguiente, 0.9 D, más una vez el sismo, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos aquí distintas alternativas de combinaciones en función de las cargas que se estén aplicando. Tenemos también, habría que analizar esto en una y dos direcciones en función de las cargas, ¿no? A ver qué tenemos acá. Aquí está D, es el efecto de carga muerta de servicio. L, la carga viva de servicio. LR, carga viva de techo. S, es nieve. R, lluvia, de doble viento. E, sismo, ¿no? Y H, por ejemplo, es un empuje lateral del suelo. F es una presión lateral de fluidos. T son asentamientos diferenciales, fluencia, retracción, fraguado y cambios de temperatura. ¿Qué nos dice ahora? Fíjense, volvemos al ACI. Pero ¿qué nos dice la ACI del 2025? ¿No? Fíjense que hay algunas variaciones, ¿no? Hay algunas variaciones que se presentan. Tenemos aquí esta combinación, 1.4 de D, es lo mismo, ¿no? Carga muerta. Y aquí 1.2 de D más 1.6 de L. Y aquí teníamos nosotros 0.5 de LR, S o R, ¿no? Fíjense que ahora ya no. Ahora 0.5 solamente es a LR y a R. Pero para S ya no es 0.5, sino que es 0.3. Es decir, que se reduce este factor simplemente a 0.3. La siguiente combinación, 1.2 de D más 1.6 de LR, más antes teníamos 1.6 de LR, S o R, ¿no? Pero ahora 1.6 solamente está para LR y R, y para S ha reducido también a 1. Y una vez L o 0.5 de W. Luego, la siguiente combinación, 1.2 de D, una vez W, una vez L, y aquí lo mismo que aquí arriba, teníamos 0.5 LR, S o R, pero ahora para S es 0.3, ¿no? Los demás 0.5. La siguiente combinación, 1.2 de D, una vez E, una vez L y 0.15 de S. Aquí también ha reducido este valor, ¿no? Que era 0.25, y ahora es 0.15, ¿no? Es decir, menores valores para S, se dan cuenta, ¿no? Luego la siguiente combinación, 0.9 de D, una vez W, y 0.9 de D y una vez E, ¿no? Salvo estas correcciones, ¿no? Que se han reducido para S, por ejemplo, prácticamente las combinaciones son similares, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos, vamos a hacer un diseño, imaginemos solamente ante cargas gravitatorias, ¿bien? Vamos a obviar lo que es sismo, viento, ¿no? Solamente ante cargas gravitatorias. Entonces, ¿qué cargas tendríamos? Cargas muertas, cargas vivas, ¿no? Y aquí cargas vivas de techo, nieve, lluvia y demás. Pero si no analizamos una azotea, una terraza, si analizamos más bien un entrepiso cualquiera de un edificio, ahí ya no tendremos cargas de nieve, cargas de lluvia, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en un entrepiso y solamente ante cargas gravitatorias. ¿Qué cargas tenemos entonces? Carga muerta y carga viva, por ejemplo, ¿no? Entonces, si analizamos aquí, aplica la primera combinación, sí, tenemos carga muerta 1.4 de D. Entonces, esta aplica. La siguiente combinación, 1.2 de D más 1.6 de L, ¿no? Carga muerta, carga viva. Lo hemos dicho, no tenemos carga viva de techo, entonces esta no habrá.
eso esta no habrá. Luego 0,3 de nieve, esta tampoco habrá. Lluvia tampoco habrá, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? 1.2 de D más 1.6 de L. Bien, ahí está. La siguiente combinación, 1.2 de D, ¿está bien? 1.6 LR, no tenemos carga viva de techo, no tenemos nieve, no tenemos lluvia, no tenemos viento, ¿no? ¿Y qué nos queda? 1.2 de D más 1 L. ¿No? La siguiente, 1.2 de D, no tenemos viento. Una vez L, no tenemos carga viva de techo, no tenemos nieve, no tenemos lluvia. ¿Qué nos queda? 1.2 de D más una vez L. La siguiente, 1.2 D, no tenemos sismo, hemos dicho, una vez L, no tenemos nieve. La siguiente, no tenemos viento, y la siguiente, no tenemos sismo, ¿no? Entonces, fíjense, haciendo este pequeño análisis de si solamente cargas gravitatorias en un entrepiso cualquiera, nos quedarían estas combinaciones de carga. ¿Cuáles son las más desfavorables, ¿no? Por ejemplo, la primera nos dice 1.4 de D. Habría que calcular esto en función de cuánto vale D, ¿no? Y será 1.4 de D. La siguiente, 1.2 de D más 1.6 de L. Bien, lo demás ya no hay. La siguiente, 1.2 de D más una vez L. Aquí arriba nosotros tenemos 1.6 de L y aquí abajo una vez L. ¿Cuál es más desfavorable de estos dos? Entonces, la de arriba, ¿no? Esta no será la más desfavorable, entonces esta combinación ya la desechamos. La siguiente, 1.2 de D, una vez L, ¿no? El mismo caso. Aquí tenemos 1.6, aquí apenas 1. Esto no es lo más desfavorable, esta la desechamos. La siguiente, 1.2 de D, una vez L, lo mismo. Esta no es la más desfavorable, la desechamos. Y esta, 0.9 de D, 0.9 de D, no son las más desfavorables, lo más desfavorable es 1.4 de D. Entonces también la desechamos. Fíjense, si nos quedamos con un entrepiso solamente de cargas gravitatorias, prácticamente estas dos combinaciones son las que predominan, ¿no? Vamos a ponerlo así. Estas dos combinaciones que están acá. Por eso es que en la distinta bibliografía generalmente se presenta esto, ¿no? 1.2 de D más 1.6 de L, ¿no? Que ya sabemos de dónde viene. Adicionalmente, habrá que ver la primera combinación, 1.4 de D. Muchas veces no es el más desfavorable, ¿no? Salvo que la carga D sea muy grande a comparación de la carga L. Ahí podría predominar el primer caso. Pero habría que analizarlo también. Bien, y ahí, bueno, lo mismo que significa cada una de las cargas. También adicionalmente nos dice que se permite reducir a 0,5 el factor de la carga viva en las ecuaciones C, D y E, y excepto para los incisos A, B y C. ¿Qué nos dicen? A, estacionamientos; B, áreas ocupadas como lugares de reunión pública; y C, en todas las áreas donde L sea superior a 480 kilogramos sobre metro cuadrado o 1000 libras sobre pie cuadrado, ¿no? Su equivalente. Y también cuando corresponda L debe incluir A hasta F, es decir, cargas vivas concentradas, cargas vehiculares, cargas puentes grúa, cargas de pasamanos, guardarrieles y sistemas de barreras vehiculares, efectos de impacto y efectos de vibración, ¿no? Muchas veces no sabemos todas estas cargas, ¿no? Cargas vivas concentradas, un puente grúa, un impacto, una vibración, a qué carga le corresponde, ¿no? En este caso nos dice que corresponde a L. ¿Y qué nos dice la norma boliviana? La última publicación, la NB 225001 del año 2020, prácticamente es bastante similar esto de aquí al ACI del 2019, ¿no? Con esta diferencia de acá. En la ACI del 2019 aquí teníamos 0,5 de W, desde que en la norma boliviana no tenemos 0,8, es decir, se permite un viento ligeramente mayor. Y bueno, y aquí simplemente ya se coloca las otras cargas de fluidos, de temperatura, de presiones que pueda existir también, donde corresponde, ¿no? Si no tenemos estas cargas, prácticamente las eliminamos y tenemos exactamente lo mismo que tenemos en ACI del 2019, salvo esta corrección de 0,8. ¿Bien? ¿Dónde podemos ver nosotros esto? En la norma de hormigón NB 225001 del 2020. Y también tenemos nuestras normas de carga, ¿no? La NB 225002, por ejemplo. En la norma boliviana, ¿no? Nos dice que la primera combinación, por ejemplo, nos serviría para una estructura vacía, para analizar el caso más desfavorable de una estructura vacía; la segunda con sobrecarga; la tercera para una cubierta; la cuarta para acción del viento; la quinta para una acción sísmica; la sexta para viento más empuje de suelo; y la última para acción sísmica más empuje de suelo, ¿no? También en la norma boliviana podemos ver esta clasificación de las cargas, ¿no? Tenemos cargas gravitatorias, cargas muertas y cargas vivas o variables.
Las cargas muertas son el peso propio o las cargas permanentes de sub G o de sub P. Y las cargas vivas o variables será la sobrecarga de servicio L, la sobrecarga de lluvia R, la sobrecarga de nieve S, la carga de fluido F, la carga viva de techo L. Luego acciones térmicas o geológicas T, acciones de terrenos H, acción del viento W y acción o efecto sísmico E. Bien, entonces esas combinaciones, esos son los factores de seguridad a las cargas aplicadas o solicitaciones que mencionábamos anteriormente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el factor de seguridad a las resistencias? Ese factor es el factor de reducción de resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo está plasmado en la normativa? Nos dice que simultáneamente a la mayoración de las cargas de servicio, el código propone la reducción de la resistencia teórica de los elementos de unión armada, como un medio para incrementar el factor de seguridad del diseño. La resistencia teórica o nominal de una pieza es la determinada haciendo uso de los principios presentados en el código ACI, la naturaleza misma del hormigón armado y fundamentalmente su procedimiento constructivo. Generan que la resistencia calculada en el papel no sea igual a la verificada en la realidad. Los factores de reducción de resistencia indican la fracción de la resistencia nominal que está disponible en un elemento determinado con una cierta certeza probabilística. El código ACI aprovecha el uso de los factores de resistencia no solo para tomar en consideración las posibles imperfecciones constructivas del hormigón, sino que además los usa para incrementar los factores de seguridad en piezas sometidas a determinadas solicitaciones, ya sea por su tipo de falla o por la importancia de estos elementos dentro del conjunto estructural total. ¿Cuáles son los propósitos que tiene este factor de reducción de resistencia? Primero, tomar en consideración la probabilidad de la existencia de elementos con una menor resistencia debido a la variación de la resistencia en los materiales y las dimensiones. Luego, tomar en consideración las inexactitudes en las ecuaciones de diseño, reflejar el grado de ductilidad y confiabilidad requerida para el elemento bajo los efectos de carga bajo consideración, reflejar la importancia del elemento en la estructura, ¿no? Y aquí tenemos esta tabla 2121 del código ACI, donde se muestran los factores de reducción de resistencia. Tenemos aquí los factores de reducción, por ejemplo, primero, aquí tenemos la acción o elemento estructural. Para momento, para fuerza axial o para momento y fuerza axial combinados, ¿no? Esto varía de 0.65 a 0.90, es de acuerdo con 21.2. Prácticamente es la gráfica que veíamos anteriormente, donde tenemos la deformación unitaria y el factor phi de reducción de resistencia, y esta gráfica tenía esta configuración, ¿no? Aquí los límites para ver si está controlado con presión, en una zona de transición o en una zona de tracción, y estos valores prácticamente eran 0.90 y 0.65, ¿no? Entonces de aquí surge, si el elemento está controlado por compresión será 0.65 y si está controlado por tracción será 0.90 o una zona de transición. Excepciones, nos dice acá, cerca de los extremos de miembros pretensados, donde los torones no se han desarrollado totalmente, phi debe cumplir con 21.23. Luego, para cortante, el factor phi es 0.75, ¿no? Excepciones, se presentan requisitos adicionales en 21.24 para estructuras diseñadas para recibir efectos sísmicos. La torsión, 0.75 también. El aplastamiento, 0.65, ¿no? Cuando están controlados por compresión, este es el aplastamiento, 0.65. Zonas de anclajes de postensado, 0.85. Cartelas ménsulas, 0.75. Puntales, tensores, zonas nodales y áreas de apoyo diseñadas de acuerdo con el método puntal tensor del capítulo 23, 0.75 también. Componentes de conexiones de miembros prefabricados controlados por fluencia de los elementos de acero a tracción, 0.90. Elementos de concreto simple, 0.60. Anclajes en elementos de concreto del 0.45 a 0.75 de acuerdo con el capítulo de los, ¿no? Esto es lo que nos presenta los factores phi de reducción de resistencia. Y en el ACI del 2025, esa es la tabla similar, sin embargo se han introducido otros aspectos importantes, ¿no? Que, como estos de acá, pero que prácticamente se mantienen. Si vamos atrás, se van a mantener los mismos valores para momento fuerza axial, es decir, flexión, para corte, para torsión, para aplastamiento, ¿no? Es prácticamente similar. Y tenemos otro tipo de condiciones también adicionales, ¿bien?
¿Y qué nos dice nuestra norma boliviana NB 225001 del año 2020? ¿No? Prácticamente es una tabla similar al ACI del 2019, es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia aquí? Lo que está en estas palabras de color rojo, prácticamente, que simplemente es terminología, ¿no? Por ejemplo, en la traducción oficial de ACI en español, no se mencionan elementos, ¿no?, estructurales, sino prácticamente se nos habla de miembros estructurales, ¿no? Entonces, la palabra miembros cuenta de elementos. También aquí tenemos post pesado, nosotros en la norma boliviana, así será post tensado. Bielas y tirantes nosotros manejamos, en así será método puntal tensor, ¿no? Puntal tensor acá, en vez de hormigón es concreto, ¿no? Salvo esas diferencias de terminología, ¿no?, de traducción, todos los demás valores son similares, ¿no? Y ya veíamos de dónde surgen, ¿no?, de estas gráficas y demás. Bien, con eso entonces hemos acabado esta parte de esta parte que es importante para ver algunos aspectos importantes que nos indican la norma, ¿no? Ahora sí, vamos a ir entrando ya a la parte del diseño. No sé si hasta aquí. A ver cómo vamos hasta aquí. ¿Me están siguiendo? ¿Tienen tal vez alguna consulta, duda, comentario hasta aquí? Buenas noches. Una consultita. En el tema de granizo, igual se le tomaría como nieve, ¿verdad? En la norma AC 722, ¿no? Fíjense que hay una carga de hielo atmosférico, que prácticamente es el hielo congelado. Cuando cae la nieve, ¿verdad?, el hielo se va a congelar y se puede congelar y en espesores bastante, o en espesores importantes, y puede representar una carga importante para la estructura, ¿no? Entonces tiene algunas consideraciones distintas ese hielo atmosférico a lo que es el granizo en particular. El granizo, si bien también podría, si se queda estancado, acumulado, podría congelarse, por ejemplo, pero puede tener también espacios vacíos de aire, ¿no? Es decir, que eh, tendría un peso menor, digamos así, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos una norma de granizo, ¿no? Tenemos eso, lo que les había comentado, esa propuesta de norma de cargas de granizo que ha presentado el Colegio de Ingenieros Civiles. Pero es una propuesta simplemente, ¿no? Ahí se menciona cómo calcular o estimar una carga en función de unos mapas también que se presentan para Bolivia, y sirve también a falta de normativa, nos sirve como referencia para poder estimar una carga, ¿ya? Pero en sí, la carga de granizo con la carga de nieve tienen algunas implicancias distintas. En la carga, como te digo, sería bueno revisar la norma ACE. Voy a tratar de compartirles alguna información. Tenía alguna presentación de este tipo de carga, ¿ya? A ver si la tengo en mano. Aquí está. A ver, por ejemplo, bien, ahí pueden ver mi pantalla, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una presentación, ¿no?, que es la carga de hielo atmosférico, ¿no? Y fíjense entre paréntesis que se asemeja con granizo. Pero ¿qué es lo que nos dice acá? ¿No? ¿Qué nos dice ACI? ¿No? En inglés, ¿no? ¿Cuál es la carga esta de hielo atmosférico? ¿No? Carga de hielo atmosférico, entre paréntesis nos dice granizo, la traducción del español, pero tiene otras implicancias, como les decía, ¿no? ¿Qué nos dice la AC7 en su capítulo 10? Prácticamente es cargas de hielo y hielo atmosférico.
y no es exactamente el granizo, sino es a esto, ¿no? Si podemos ver esta imagen. Hielo atmosférico, dice, se refiere a cualquier forma de agua congelada que se forma en la atmósfera sobre los objetos expuestos debido a temperaturas bajo cero, es decir, es una carga, piensen, mucho mayor. Y aquí hay un procedimiento, no vamos a ver esto, pero aquí hay un procedimiento, fíjense, de lo que nos dice la norma AC7 acerca del hielo atmosférico. Entonces les voy a compartir también esta presentación que puede servirles en un momento para poder determinar ese tipo de carga. Bien, ahí está como ejemplito ¿no? de cómo se podría aplicar. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar. No sé si hay alguna otra consulta antes de entrar a ver esta presentación. Ya, vamos a entrar a ver. Ahora sí, ya vamos a ir entrando más que todo al diseño, ¿no? Y a ver aspectos importantes. Lo primero que vamos a ver del diseño es el diseño a flexión. Eh, la flexión es una de las principales solicitaciones que se presentan en los distintos elementos, no solo en aquellos que reciben cargas gravitatorias, por ejemplo, como vigas, como losas, ¿no? Estos elementos horizontales, sabemos que trabajan a flexión, sino cualquier otro tipo de elemento, como por ejemplo una columna, también tiene flexión, ¿no? Si bien su principal solicitación son cargas axiales que están comprimiendo, pero tendrá también momentos flectores, entonces tendrá momentos flectores en un sentido, en otro. También, no sé, por ejemplo, las zapatas, ¿no? La puntera, el talón tienen flexión, ¿no? Entonces, de flexión. Un muro de contención que sostiene un material, un relleno, tiene flexión, no tiene momentos flectores. Entonces, si nosotros vamos analizando, resulta que la flexión está presente casi en la mayoría de los elementos. En todos los elementos existe flexión, por eso es la principal solicitación. Luego, si tiene flexión, tendrá cortante, habrá que ver cuál es la magnitud de su cortante, y diseñar los elementos para que resistan estas solicitaciones de flexión, de corte, en fin, ¿no? Pero la principal solicitación es la flexión. Entonces, lo primero que vamos a ver es el diseño de flexión y lo vamos a ver de una manera eh, muy detallada, ¿sí? Vamos a deducir ciertas ecuaciones. Para mí sería fácil, ¿no? Mostrarles unas fórmulas, decirles esto se aplica de esta manera y punto. Pero vamos a ir deduciendo ciertas ecuaciones que son importantes para que ustedes entiendan realmente cuál es el comportamiento que tiene el hormigón armado. Y en base a eso se pueda ya ir deduciendo, ir haciendo otro tipo de casos, ¿no? Casos especiales, ya en base a todo lo que veamos, luego ustedes podrán por su cuenta ya ir deduciendo distintas ecuaciones también. Entonces, lo primero, diseño de flexión. El diseño de flexión, siempre ya, si hablamos de flexión, lo primero que se viene es vigas, ¿no? Pero podría aplicarse a losas, podría aplicarse a muros, podría aplicarse a pantallas, a punteras, talones de zapatas, etc., ¿no? Entonces, si hablamos del diseño de vigas en una norma, en la norma de la CI 318-2025, esto está en el capítulo 9, ¿no? Y lo mismo en la norma NB, la norma boliviana. Y también algunos requisitos del capítulo 22 que son de la resistencia de los elementos, ¿no? Bien, entonces, para el diseño de flexión, ahora lo primero que vamos a definir es lo que son secciones rectangulares. ¿Eh? ¿Qué es una sección rectangular? ¿No? Muchos dicen, bueno, aquel tiene dos lados iguales y dos lados desiguales, en fin. No estamos hablando de la definición de un rectángulo, sino ya dentro del hormigón armado, ¿qué es una sección rectangular para el diseño del hormigón armado? Y podemos definirla de la siguiente manera. Desde aquí nos dice que una sección rectangular es toda sección cuya área sometida a compresión es un rectángulo. Esa es la definición. Es una sección, ¿no? Una sección rectangular es una sección cuya área sometida a compresión es un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros saber? ¿Cuál es el área que está sometida a compresión? En primer lugar. Si esa área que está sometida a compresión es un rectángulo, entonces será una sección rectangular. Si esa área que está sometida a compresión no es un rectángulo, entonces no será una sección rectangular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa saber? El área sometida a compresión. Si nosotros tenemos una viga, ¿no? Tenemos una viga, por ejemplo, aquí,
y esta sometida a cargas gravitatorias, ¿qué va a pasar? Se va a deformar, ¿no? Y voy a dibujar exageradamente, entonces se va a deformar de esta manera la viga. ¿Bien? Ahí con sus apoyos, y también el eje neutro estará aquí, ¿no? Por la mitad, eje neutro, si este era el eje neutro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta viga? Se va a deformar. Dice, ¿qué está pasando aquí arriba? Si nosotros hacemos un corte, por ejemplo, en esta sección, resulta que vamos a ver que del eje neutro para arriba tenemos esfuerzos de compresión, ¿no? Aquí se está comprimiendo el elemento. Aquí hay esfuerzos de compresión. Y del eje neutro para abajo se está traccionando el elemento. Hay esfuerzos de tracción. ¿Bien? Entonces, si dibujamos, este obviamente es el eje neutro. A ver qué vamos a dibujar. Del eje neutro para arriba, compresión. Del eje neutro para abajo, tracción. Si dibujamos su diagrama de deformaciones unitarias, como ya hemos visto anteriormente, entonces este es el eje neutro, compresión aquí, todo esto son esfuerzos de compresión, y todos estos son esfuerzos de tracción, ¿no? Bien, entonces, ¿qué decía la definición? Dice, área sometida a compresión. Entonces, ¿cuál es el área sometida a compresión? En este caso será del eje neutro para arriba, ¿no? Del eje neutro para arriba, todo esto es lo que se está comprimiendo. Y si dijera el área sometida a tracción, entonces sería lo de abajo, ¿no? Pero en este caso dice área sometida a compresión, entonces es del eje neutro para arriba. ¿Bien? Entonces, en base a esto, a ver, aquí vamos a ver, tenemos distintas secciones. Por ejemplo, la primera figura es un rectángulo, ¿bien? ¿Y dónde está ubicado el eje neutro? El eje neutro será este de aquí, ¿no? Voy a ponerle otro color. Este es el eje neutro, ¿no? Ahí dice EN, eje neutro. Ahora, esto obviamente está sometido a un momento flector positivo. Entonces, si está sometido a este momento, compresión arriba, tracción abajo. Si estaría sometido a no a este momento positivo, sino a un momento al revés, a un momento negativo, la compresión sería abajo y la tracción sería arriba, ¿no? Pero en este caso está sometido a un momento flector positivo. Ahí está. Entonces, compresión arriba, tracción abajo. Fíjense cómo es la forma de toda el área comprimida. ¿Cuál es el área comprimida? El área comprimida entonces será todo esto de aquí, ¿no? Todo esto es el área comprimida, lo que nos decía aquí. ¿Y qué forma tiene esta área comprimida? Tiene forma de un rectángulo, ¿verdad? Este es el rectángulo. Entonces, podemos nosotros diseñarla como sección rectangular, ¿no? Según la definición, dice una sección rectangular es toda sección cuya área sometida a compresión es un rectángulo. Esta área sometida a compresión es un rectángulo, por lo tanto, vamos a diseñarla como sección rectangular. No porque la sección sea rectangular, sino porque el área sometida a compresión es un rectángulo. Por eso la vamos a diseñar como sección rectangular. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Fíjense, la segunda imagen, esta imagen del centro. Aquí tenemos nosotros una viga que tiene una forma de T, ¿no? Tiene esta forma de T, entonces a primera instancia cualquiera diría vamos a diseñar una sección en T, ¿no? Pero fíjense que el eje neutro de esta sección está aquí, ¿no? Siguiendo la misma línea, ese es el eje neutro. Y sometido a un momento flector positivo, entonces compresión arriba del eje neutro. Resulta que toda la zona comprimida, pues esta de acá, voy a poner el mismo color rojo, toda la zona comprimida es esto. Bien. Todo esto que estamos hechurando. Por lo tanto, ¿qué forma tiene la zona comprimida? Un rectángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diseñar esta sección? Como sección rectangular. Pero ustedes dirán, pero tiene forma de T. ¿Por qué vamos a diseñar rectangular? Porque prácticamente, ¿quién va a soportar las compresiones aquí? El hormigón. ¿Quién va a soportar las tracciones? El acero. Entonces, nos interesa a nosotros para el diseño del hormigón en la zona comprimida, la zona de las compresiones, no la zona de las tracciones. No nos interesa la forma que tenga la sección en la parte traccionada. Nos interesa en la parte comprimida. Fíjense, si el eje neutro cae aquí en las alas de la sección y la zona comprimida es un rectángulo, entonces por más que esta figura tenga una forma de T, nosotros vamos a diseñarla como sección rectangular. ¿Bien? Entonces lo mismo ocurre acá, en esta otra sección. Fíjense, tendríamos nosotros
esta figura, ¿no? Que es aquí como un rectángulo y en la parte inferior una circunferencia, ¿no? Bien. Pero resulta que el eje neutro está por aquí. Y si nosotros ahora sabemos que del eje neutro para arriba es la compresión, entonces todo esto será la zona comprimida. ¿Y qué figura tiene la zona comprimida? En este caso un rectángulo. Por lo tanto, por más que esta sección tenga una figura irregular, ¿no? Tenga sea un rectángulo, un círculo aquí abajo, puede tener una estrella, lo que ustedes quieran aquí abajo, pero si la zona comprimida es un rectángulo, ¿no? Por más irregular que sea esta sección, vamos a diseñarla como sección rectangular, ¿sí? Entonces, esto tiene que quedar claro. Voy a borrar todo esto. Entonces, una sección rectangular es toda sección cuya área sometida a compresión es un rectángulo. Ahora, ¿qué pasaría si el eje neutro no cae justamente en el ala, como está aquí, sino que el eje neutro cae por aquí, ¿no? Este es el eje neutro. Y la zona comprimida sería todo lo que está arriba del eje neutro. Entonces, fíjense, todo lo que está arriba del eje neutro sería todo esto de aquí, ¿verdad? Todo esto sería, ya no es un rectángulo, ¿no? Ya tiene una figura, ya tiene una forma de T. Esto entonces ya no se puede enseñar como sección rectangular. Aquí no pasa nada. Si el eje neutro está más abajo, sigue siendo un rectángulo, pero aquí si el eje neutro está más abajo, tampoco ya es un rectángulo, ¿no? Tiene esta parte circular, luego viene una parte rectangular, etcétera, etcétera. Entonces, influye mucho la posición del eje neutro, ¿no? Dónde se ubica el eje neutro, y si la figura que está arriba del eje neutro es un rectángulo, entonces se diseña como sección rectangular, ¿de acuerdo? Bien, eso debe quedarnos claro. Ahora que ya sabemos lo que es una sección rectangular, vamos a ver cuál es el comportamiento que tienen estas secciones, ¿no? Estas secciones rectangulares pueden comportarse de dos maneras, ¿no? Podrían ser simplemente armadas o doblemente armadas. Primero, simplemente armada. Fíjense que tenemos aquí una sección, ¿no? Tiene un rectángulo sometido a un momento vector positivo, por lo tanto, compresión arriba, tracción abajo, por eso es que hay acero aquí abajo. Tiene una altura total H, una base B, BW, ¿no? Este subíndice BW viene de la nomenclatura en inglés, que es web. Web significa alma de la sección, ¿no? BW es el ancho del alma. En este caso no tenemos alas, no hay cómo diferenciar, pero simplemente el alma también podemos manejar esta nomenclatura BW. Luego R, que es el recubrimiento de diseño, es desde el centroide de las barras a la zona más traccionada, y D, que es la altura útil desde el centro de las barras hasta la zona más comprimida. Ahí está. Entonces, esta es una sección rectangular típica. Pero, ¿por qué simplemente armada? ¿No? Dice, una sección simplemente armada es aquella que posee acero de refuerzo únicamente en la zona donde se evidencian tracciones por fricción. Esta es la definición, ¿no? Esta es la definición de acá. Una sección simplemente armada es aquella que tiene acero de refuerzo únicamente en la zona donde se evidencian tracciones por fricción. Esa es la definición. Fíjense que tenemos el momento vector positivo, compresión arriba, tracción abajo, hemos dicho, ¿no? Aquí abajo hay tracción. Por lo tanto, tenemos acero en esta zona traccionada. Nada más. ¿Bien? No, y aquí arriba, ¿qué tenemos? Zona comprimida. Y aquí no tenemos acero, ¿no? Solamente tenemos acero en la zona traccionada. Esta es la sección simplemente armada. Y eso es lo correcto, ¿no? Muchas veces decimos, la sección simplemente armada es solo la que tiene acero en la parte inferior. Esa no es una buena definición, ¿no? Porque si este momento estaría al revés, ¿cuál es la zona comprimida? Es esta, y la zona traccionada es esta de aquí. Entonces aquí no habría acero, sino que el acero estaría aquí, ¿no? Sigue siendo una sección simplemente armada, solamente tiene acero en la zona traccionada, ¿no? Entonces no es correcto decir es aquel que tiene acero en la parte inferior, ¿no? Sino lo correcto es en la zona traccionada. ¿Bien? Ahora resulta que la gran mayoría de nuestras estructuras están diseñadas como sección rectangular y como secciones simplemente armadas, ¿sí? Que esto es lo más común y esto es lo más fácil también de diseñar, ¿sí? Pero no es la única forma, decíamos, hay dos formas. La otra será la sección doblemente armada, ¿no? Doblemente armada ya
Si nos hace la idea, entonces tenemos acero aquí y aquí, ¿no? En dos lugares. Entonces será acero en la zona traccionada, sabemos que esta es la zona traccionada porque el momento es positivo, pero también tendremos acero en la zona comprimida, ¿no? Entonces no es correcto decir acero arriba y abajo, sino acero en la zona traccionada y acero en la zona comprimida. Eso. ¿Qué nos dice? Que una sección doblemente armada es aquella que posee, aparte del acero de refuerzo o tracción, acero de refuerzo en la zona comprimida. Acero de refuerzo entonces en la zona traccionada y acero de refuerzo en la zona comprimida. Fíjense que ambos aceros, tanto el de la zona comprimida como la zona traccionada, están colocados ahí para soportar el momento flector positivo. Ambos están colocados para soportar el momento flector positivo. ¿Cuándo se diseña así? Luego vamos a ir viendo, tenemos distintos límites, ¿no? Para diseñar esto simplemente armado, tenemos un límite máximo de acero para colocar acá, ¿no? No podemos llenar de acero aquí, en la zona traccionada, ¿no? Podemos colocar gran cantidad de acero. Hay un límite que debemos cumplirlo, el área de acero máxima. Pero a pesar de colocar la cantidad máxima de acero aquí, si aún no es capaz de soportar este momento flector, entonces ahí surgirá el diseño doblemente armado, donde tendremos que aumentar acero también en la zona comprimida, ¿no? Entonces desde ahí que surge el diseño doblemente armado. Esto es un poco más complejo, su comportamiento también no tiene holguras tan grandes en el diseño, entonces por eso es que decimos, generalmente nosotros diseñamos casi todos los elementos como simplemente armado. Ante un momento flector, ante un momento solicitante, dotamos de cantidad de acero para soportar ese momento. Y punto, ese es el diseño simplemente armado. Bien, ahora, luego veremos, ¿no? Algunas implicancias de qué consideraciones hay que tener para el diseño doblemente armado. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a enfocar en esto, en secciones rectangulares y secciones simplemente armadas, que es lo principal, lo convencional en el diseño de hormigón armado, ¿no? Entonces vamos a ver ahora sí, a detalle, decíamos, ¿no? Paso a paso las ecuaciones, y vamos a ir reduciendo en el transcurso de las clases las ecuaciones de la sección simplemente armada en primer lugar, ¿sí? Sección simplemente armada. Para entrar a ver el diseño de este tipo de secciones, debemos también tomar en cuenta lo importante, que es la idealización del bloque rectangular de compresiones que toma en cuenta la filosofía americana, ¿no? En este caso nos dice aquí diagrama rectangular de compresiones, el diagrama en instantes antes de la rotura, ¿no? Fíjense, tenemos aquí una imagen. Esta es una viga, ¿no? Aquí se ha hecho un corte, aquí está el eje neutro, H es la altura total, C es la altura del eje neutro, ¿no? Desde el eje neutro hacia la fibra más comprimida. Y fíjense, esta figura de color rojo prácticamente representa el diagrama real de esfuerzos de compresión que se va a presentar en la viga. Hemos dicho que del eje neutro para arriba hay compresión, del eje neutro para abajo hay tracción. Entonces aquí habrá un esfuerzo de compresión y aquí abajo habrá un esfuerzo de tracción también, que es bastante pequeño, ¿no? Una cosa así. ¿Bien? Ahí. Este es el esfuerzo de tracción que se va a presentar en los aceros, pero ¿qué es lo que nos interesa? El esfuerzo de compresión en el hormigón. Resulta que el diagrama real es aproximadamente como se puede ver aquí en esta figura, el diagrama real de esfuerzo de compresión. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Determinar la resultante de este diagrama, ¿sí? De este diagrama de compresiones, determinar ahí una resultante para poder entrar en el diseño. Ahora, la figura que se presenta aquí es un tanto irregular, ¿no? Fíjense, tiene curva aquí abajo, curva aquí arriba, ¿no? No tiene un centroide bien identificado, ¿no? Entonces, de ahí surge la principal complicación, ¿no? Este diagrama tiene un ancho de F'C, ¿no? Vale F'C este diagrama, y lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, es determinar cuál es el área de este diagrama. ¿Cuál es el área? ¿No? Para que, teniendo el área por la dimensión que está perpendicular a la pantalla, es decir, por su ancho, ¿no? Si dibujamos aquí en 3 dimensiones, esto será la viga, ¿bien? Y aquí, bueno, tendremos el mismo diagrama que se replica, ¿no? Entonces, si conocemos el área
y conocemos este ancho, entonces podremos conocer todo este volumen, ¿no?, del diagrama de esfuerzos, y por lo tanto podremos también determinar su resultado. Y conociendo eso podemos determinar el centroide de esta figura. Luego, ¿cuál será el centroide de esta figura, ¿no? Estará por acá. Entonces, en ese punto es donde actúa la fuerza resultante. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer para el diseño. Ahora, como esta figura es una figura un tanto irregular, entonces es ahí donde surgen ya distintas investigaciones de cómo poder idealizar esto, ¿no? Cómo nosotros vamos a poder idealizar esta figura. Por ejemplo, han surgido muchas investigaciones, dividir en figuras conocidas, ¿no? Lo ideal, ¿no?, sería tener aquí la ecuación de esta curva, ¿no? ¿Cuál es la ecuación? Integrar, encontrar el área, etcétera, etcétera. Pero como es una curva un tanto irregular, lo que se ha visto por comúnmente es dividir en secciones conocidas, ¿no? Ir dividiendo en distintas secciones, así, rectangulares y las curvas, e ir determinando distintos factores, por ejemplo, un K1, un K2, un K3, ¿no?, para las distintas curvas, e ir determinando exactamente el área de esta figura, y luego, conociendo el área también, determinar su centro. Hay muchas investigaciones que parten de esto, ¿no? Pero fíjense que es bastante complejo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las distintas filosofías? Por ejemplo, una filosofía europea, ¿no?, lo que hace es idealizar esta figura, ¿no?, dividirla en dos figuras conocidas, podríamos hacer así, en una figura que un tanto conocida, por ejemplo, un rectángulo, y aquí en una parábola, ¿no? Entonces, idealizar el diagrama real en un diagrama parábola rectángulo. Ahora, tener esto ya es mucho más fácil que tener la figura anterior, ¿no? Y de aquí también podríamos nosotros encontrar las áreas, determinar las áreas y determinar el centro de la figura. Pero ¿qué es lo que hace la filosofía americana? Que todavía no se complica mucho y adopta, ¿no?, la propuesta hecha por, en este caso, Whitney, que es uno de los autores que más ha aportado también en los últimos tiempos en lo que es el hormigón. Fíjense qué es lo que hace. Idealiza, voy a poner aquí, idealiza este diagrama simplemente como un rectángulo, ¿no?, donde se compense de cierta manera las áreas, ¿no? Ahí está. Entonces, el diagrama real idealizado por un rectángulo. Entonces, donde no llega, fíjense, hasta esta línea roja, es decir, que no llega al F'C, sino que llega a un 85% de F'C aproximadamente, y tampoco llega hasta aquí, hasta la base. Nosotros sabemos que, o hasta el eje neutro, nosotros sabemos que si este es el eje neutro, de ahí para arriba ya hay compresiones, ¿no? Pero como estamos idealizando, fíjense que para compensar las áreas ni siquiera llega hasta el eje neutro, ¿no? Está un poco más arriba. Entonces, esta es una de las idealizaciones que más ha ido imponiéndose también en los últimos años en vista de su practicidad. Es muy, muy sencillo idealizar como un rectángulo. Y si conocemos el rectángulo, es decir, conocemos esta dimensión, ¿no?, cuánto vale, que será el 85% de F'C, ¿no?, eso se ha determinado experimentalmente. Si conocemos esta dimensión, que esto viene establecido en la norma, nos dice que vale A minúscula, que no es más que beta 1 por C, ¿no?, C que es la altura del eje neutro y beta 1 un factor que está en función del F'C. Y si conocemos la base, ¿no?, como mencionamos aquí en tres dimensiones, ¿no?, en tres dimensiones, y esta es la base de la sección, es decir, esto es BB entonces conocemos el volumen, ¿no? Y si conocemos el volumen, también, si esto es un rectángulo, ¿no?, hemos idealizado esto prácticamente como un rectángulo. Entonces, si esto es un rectángulo, también conocemos el centroide de ese rectángulo, ¿no?, que no es más que la mitad de esta dimensión. Y ahí actuará entonces la fuerza de compresión. Entonces, fíjense cómo se facilita bastante la idealización como un rectángulo. Entonces, es de ahí donde surge el diagrama rectangular propuesto por Whitney, ¿no?, un diagrama rectangular de compresión. Dice, este es el diagrama real, bien, pero vamos a idealizarlo de esta manera. Y es de esto que parte la filosofía americana, ¿no? Adopta esta propuesta de idealización de Whitney, y desde aquí, solamente de esto, es que surgen todas las ecuaciones del hormigón armado que vamos a ir deduciendo, ¿no? Hemos dicho entonces, ¿cuál es esta dimensión? 0,85 de F'C. ¿De dónde sale este valor 0,85? Experimentalmente, ¿no? Se ha idealizado de esta manera y luego se ha ido comparando con elementos reales, ¿no? Experimental, reales, tamaño real en laboratorio,
y se ha visto o calibrado de que esta idealización parte con un 0,85 de F'. Y la altura A, lo que decíamos, beta 1 por C. Bien. Entonces, ahí está un coeficiente experimental, H, en este caso es la altura de la viga, C es la altura del eje neutro en instante de que si tiene una deformación unitaria de hormigón de 3 por 1000 en instante de la falla. Esta A, se conoce como la altura del bloque de compresiones equivalente, ¿no? Entonces este será el bloque de compresiones, y A es la altura del bloque de compresiones. Y beta 1, lo que decíamos, depende de la forma del diagrama de esfuerzo de formación del hormigón, que va a variar entre 0,65 a 0,85. ¿no? Fíjense que es un factor de minoración en este caso. Bien. Ahora sí, vamos a entrar a ver el diagrama de compatibilidad de deformaciones y equilibrio de fuerzas. Diagrama de compatibilidad de deformaciones y equilibrio de fuerzas. Fíjense aquí. Vamos a partir, a ver qué hora es. Si tenemos unos minutos, vamos a ver esto más. Vamos a partir de una sección rectangular, ¿ya? Una sección rectangular donde, ahí está, donde está sometida a un momento rector positivo, tenemos la altura H, tenemos la base W, tenemos el área de acero en la parte traccionada, que es la parte inferior, si es momento positivo, tenemos la altura D, la altura útil D, tenemos R, que es el recubrimiento de centro, ¿verdad? Este es el eje neutro, y lo que vamos a hacer es dibujar o plantear primero cuál es el diagrama de deformaciones unitarias. El diagrama de deformaciones unitarias, en este caso, será este de acá, donde tenemos la máxima deformación unitaria de compresión en el hormigón, que se presenta en esta fibra, ¿no? Entonces esta es la máxima deformación, que ya sabemos que vale por hipótesis de diseño 0,003, ¿no? O 3 por 1000. Luego tenemos decíamos, la máxima deformación atracción se presentará en este punto, ¿no? Aquí, en este punto, pero como el hormigón no soporta tracciones, debemos colocar acero, entonces no es posible colocar aceros ahí, ¿no? La mitad afuera, mitad adentro, digamos. Entonces debemos respetar con un recubrimiento, entonces el acero estará colocado aquí, respetando los recubrimientos, por lo tanto nos vamos a quedar con esta que será la deformación de tracción. Esta es la deformación de compresión, esta es la deformación de tracción. ¿Y cuánto mide esta altura? Medía C, la altura del eje neutro. ¿Y cuánto mide esta otra altura? ¿No? Si todo esto es D hasta el centro de las barras, entonces D menos C medirá esta altura de acá. Entonces, este es el diagrama de deformaciones unitarias de esta sección. También podemos plantear, podemos dibujar el diagrama de esfuerzos, ¿no? Lo que vimos anteriormente. ¿Qué esfuerzos se van a presentar? Del eje neutro para arriba, esfuerzos de compresión. Del eje neutro para abajo, esfuerzos de tracción. Ahora, los esfuerzos de compresión, ya hemos visto cómo es el diagrama real, pero hemos idealizado de esta manera, ¿no? Entonces, esto será nuestro diagrama de esfuerzos de compresión. Y los esfuerzos de tracción prácticamente son en sentido contrario a la compresión, ¿verdad? Y se van a presentar en toda el área de las barras, ¿no? Si este es el área de una barra, entonces esa dimensión tendrá los esfuerzos de tracción, ¿no? Es decir, son bastante pequeñitos, ¿bien? Pero están presentes ahí. ¿Cuánto vale el esfuerzo de tracción del acero? En este caso, FY. ¿Cuánto vale el esfuerzo de compresión en el hormigón? 0,85 de F'. ¿Verdad? Bien. Bien. También podemos plantear el diagrama de fuerzas. Decíamos, sí, este es el diagrama idealizado, un rectángulo, entonces es muy fácil encontrar su resultante, ¿no? Si esta es la altura A,
Entonces actuará aquí la resultante en A medios. Ya está. Entonces vamos a dibujar una resultante de compresión que actúa en este punto, ¿no? Por eso aquí está A medios, y esta es la resultante de compresión. Le vamos a poner una C mayúscula, que es compresión, y un subíndice C que representa el concreto, ¿no? Compresión del concreto, en inglés concrete, para nosotros hormigón. Entonces esta es la fuerza resultante del hormigón de compresión. Y al mismo tiempo, en la parte inferior tendremos una fuerza resultante de tracción, donde actúa en el centroide de las barras, ¿no? El centroide de las barras, entonces tendremos la resultante de tracción. T mayúscula, tracción, y sub S, que es steel, ¿no? Entonces, esto es del concreto, del hormigón, y esto es del acero, steel. Entonces, fíjense que ya tenemos planteado un diagrama de equilibrio de fuerzas internas, ¿no? Si nosotros hacemos un corte a la sección, vemos las fuerzas internas que actúan, veremos que en la fibra superior o en la zona comprimida tenemos una fuerza resultante de compresión y en la zona traccionada una fuerza resultante de tracción, que ambas fuerzas, fíjense que son opuestas, una va en un sentido y otra en el otro, pero ambas fuerzas entonces deben ser iguales, ¿no? ¿Por qué? Para que exista un equilibrio de fuerzas internas. Si una de las dos es mayor que la otra, ¿no? Por ejemplo, si la fuerza de compresión es mayor que la fuerza de tracción, entonces si esta fuerza es más grande, ¿no? Si esta es más grande que esta otra, entonces el remanente de fuerza generaría un momento flector y la sección estaría girando y no estaría en equilibrio interno, ¿no? Entonces necesariamente ambas fuerzas deben ser iguales, ¿ya? ¿Dónde actúan? Hemos dicho a medios, ¿no? De la zona comprimida, la fuerza de compresión, y la otra en centro de las varas, que será la altura D. Ahora, esta altura D, que esta es la altura D, la altura útil D, y esto mide a medios, entonces, ¿cuál será el brazo de palanca entre las dos fuerzas? No es más que D menos a medios, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí. La distancia entre estas dos fuerzas vale D menos a medios, ¿bien? Ahora, ¿qué más tenemos acá? Ahora, fíjense, de aquí, muy importante, podemos nosotros plantear lo siguiente, ¿no? Aquí, bueno, aquí tenemos la definición de cada uno, que dice A es la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos, BW es el ancho del alma, ¿no? Que es width, C es la distancia medida desde la fibra extrema en compresión al eje neutro, D es la distancia medida desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción, F'C es la resistencia especificada a la compresión del hormigón, Fy es la resistencia especificada a la fluencia del refuerzo, ES es el módulo de elasticidad del refuerzo y del acero estructural, Epsilon sub Cu es la máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema del hormigón a compresión, Epsilon Ty es el valor de deformación unitaria neta en tracción en acero longitudinal extremo en tracción usado para definir una sección controlada por compresión, Epsilon T es la deformación unitaria neta en tracción en el acero longitudinal extremo en tracción en el estado de resistencia nominal. El factor beta 1 es el factor que relaciona la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro, y a su vez es el área de refuerzo longitudinal no preesforzado a tracción, ¿no? Es decir, no preesforzado, es decir, hormigón armado, ¿no? C sub C es la fuerza resultante de compresión, T sub S, ¿no? Estamos manejando T sub S es la fuerza resultante de tracción, Phi es el factor de reducción de resistencia, Rho es la cuantía de refuerzo A sub S evaluada sobre un área de W por D, y Mn es el momento nominal, ¿bien? Pues ahí están las principales descripciones de cada uno de los parámetros que estamos utilizando. Bien, entonces, de aquí vamos a comenzar a deducir las ecuaciones del hormigón. ¿De dónde? Vamos a partir de este diagrama de compatibilidad de deformaciones y equilibrio de fuerzas, ¿no? De este diagrama surge todo, todas las ecuaciones, ¿no? Entonces las vamos a deducir, ¿no? Vamos a ver esto de manera muy detallada para poder deducirlas, ¿bien?
Bien. ¿Y cómo vamos a deducirlas? Entonces vamos a partir de esto, ¿sí? Vamos a ver. Primero, de resistencia a materiales. ¿Qué cosa es resistencia a materiales? Nosotros sabemos, por resistencia a materiales, que el esfuerzo originado por una carga axial no es más que fuerza sobre área, ¿no? El esfuerzo es fuerza sobre área. Si nosotros de aquí despejamos la fuerza, entonces el área que está dividiendo pasa a multiplicar y tendremos fuerza igual al área por el esfuerzo, por ejemplo. Entonces, con esta formulita, nosotros podríamos determinar cuál será la fuerza resultante de compresión y cuál será la fuerza resultante de tracción, ¿no? Voy a volver atrás. Prácticamente aquí lo que nos interesa saber cuánto vale la magnitud de esta fuerza y cuánto vale la magnitud de esta otra fuerza, ¿no? Entonces, por resistencia material sabemos que la fuerza no es más que área por esfuerzo, entonces podemos plantear lo siguiente. La fuerza del hormigón, ¿no? La fuerza del hormigón no es más que el área del hormigón por el esfuerzo del hormigón. Área del hormigón por esfuerzo del hormigón. ¿Cuál es el área del hormigón? A por BW, ¿no? ¿Qué es A? Era la altura del eje neutro. Si esta es toda la sección del hormigón, este es su eje neutro, A solamente era todo esto de acá, ¿no? Todo esto es A, es la altura del bloque de compresiones. Fíjense que el área que resiste entonces las compresiones no es toda la altura o la altura útil, ¿no? La altura H o la altura útil D, no, sino simplemente A por BW. BW es el ancho de la sección, ¿no? Ese es el área del hormigón. ¿Cuál es la resistencia del hormigón? 0,85 Fp+, ¿no? Entonces esa será la fuerza resultante de compresiones. Y del acero, la fuerza del acero no es más que el área del acero por la tensión del acero. ¿Cuál es el área del acero? AS. ¿Y cuál es la tensión del acero? FY. Entonces esa es la fuerza resultante de tracción, ¿verdad? Entonces, en resumen, la fuerza de compresión, ordenando ya un poco, C sub C vale 0,85 F' por A por W, y la fuerza resultante de tracción del acero, T sub S vale AS por FY, ¿no? Fíjense, de fácil, por resistencia de materiales hemos encontrado ya la magnitud de cada una de las fuerzas resultantes. Son ecuaciones importantes, las vamos a colocar en color celeste de fondo y las vamos a ir numerando, ¿no? Esta entonces será la ecuación número 1 y esta será la ecuación número 2. Entonces de aquí, ya una vez conociendo estas dos fuerzas, ya podemos ir planteando las distintas ecuaciones, ¿no? A ver, veo que ya estamos en la hora, ¿no? Y para plantear las ecuaciones no me gustaría que las cortemos ahí, entonces vamos a quedar de una vez aquí, vamos a cerrar la clase, ya estamos en la hora, y la siguiente clase vamos a ir a partir de estas dos fuerzas resultantes, vamos a ir planteando todas las ecuaciones del hormigón armado, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí, antes de cerrar, tienen alguna duda, consulta, comentario. Todo claro, Inge. Perfecto, Cristian, gracias. Recuerden, entonces hoy sábado, ¿verdad? Entonces que la próxima semana tenemos clase jueves y sábado, ¿verdad? Nos estaríamos viendo directamente el próximo día jueves, ¿bien? Si no hay consultas, entonces vamos a cerrar acá. Que tengan un buen descanso y nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Inge. Hasta el jueves. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge.